Arrancan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tras 23 años en operación, este tratado será discutido por los tres países que lo conformamos, Estados Unidos, México y Canadá. Se espera que existan entre 7 y 9 rondas de discusión que concluirán el próximo 20 de agosto. Antes de irse a Washington con toda la información, esto es lo que usted debe saber sobre el famosísimo TLC. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el 1 de enero de 1994. El área de comercio entre los tres países abarca actualmente el 7% de la población y genera el 28% del PIB mundial. Para México, el comercio con ambos países es de vital importancia. Tan solo en 2016, el 84% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá, mientras que las compras a esos países equivalieron al 49% de las importaciones. De cada $100 por intercambios comerciales en México, 66 provienen de los socios del Telecán y equivalen al 48% del Producto Interno Bruto. El principal socio comercial de México es Estados Unidos, a donde llega el 81% de las exportaciones. De 1993 a la fecha, México exporta 7 veces más a Estados Unidos y Canadá. A su vez, se cuatriplicaron las importaciones provenientes de ambos países. Los sectores más favorecidos por el Telecán han sido el eléctrico, la electrónica, autos ligeros y pesados, autopartes y el agropecuario. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Bueno, y en este día, muy temprano en la mañana, se dio el primer encuentro y la primera vista de los tres representantes principales de los tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de México, Robert Lighthizer, el representante comercial estadounidense, y Chrystia Freeland, la canciller de Canadá, pues para dar un primer mensaje marcando ya el inicio de la renegociación comercial, una renegociación ambiciosa. Se espera que sean unas 7 rondas de aquí a diciembre más o menos, y que en diciembre se pueda anunciar que ya se está cerca de concluir este acuerdo por razones electorales. México tiene elecciones presidenciales el próximo año y por supuesto las elecciones de medio término, así que es una renegociación con presión, pero con la intención de lograr un acuerdo que deje contentas a las partes. Esta es la serie de declaraciones que escuchamos y destacamos por supuesto la postura estadounidense, reiterando el problema que ve con el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. México cree que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un éxito para todas las partes y que requiere modernización para que tenga mayor éxito. El tema no es destruir lo que se hizo, lo que funciona, sino cómo podemos hacer que funcione mejor. No se trata de desarmar. Y como dijo el embajador Lighthizer hace unos meses, nuestro objetivo es conseguir más comercio, no menos, y no hacer ningún daño. Para que el acuerdo tenga éxito, tiene que funcionar para todas las partes. Si no, no es un acuerdo. Es un lugar para prosperidad, para el crecimiento, y estamos muy comprometidos para trabajar fuertemente en las próximas semanas. Los objetivos están claros. Queremos proteger el Tratado de Libre Comercio que crea empleos. Queremos modernizarlo para actualizarlo y queremos tomar ventaja de esta oportunidad para recortar la burocracia y recortar reglamentaciones. Trabajaremos con nuestros socios para hacerlo más progresivo
en cuanto al empleo, al ambiente, al género y a los derechos de los aborígenes. Para incontables estadounidenses, este acuerdo ha fallado. No podemos olvidar los grandes déficits de comercio, la pérdida de empleos manufactureros debidos a los incentivos intencionales o no en este acuerdo. Los números son claros. El gobierno estadounidense ha certificado que 700.000 estadounidenses han perdido sus trabajos por los flujos cambiantes de empleo. Hay muchos que creen que estos números son muchos mayores. Tenemos que asegurarnos de que los grandes déficits no continúen y que tengamos un equilibrio y reciprocidad. Bueno, pues ese fue el contraste y esa es la nota de muchos medios internacionales, el contraste entre las posturas de México y Canadá y por supuesto la denuncia que se hace por parte de Estados Unidos de los problemas que tiene o que ve el representante comercial en su relación bilateral con México, relación comercial. Más temprano hablamos con Antonio Ortiz Mena, decirles que él fue uno de los principales también, parte del equipo mexicano de negociación del primer acuerdo comercial, estamos hablando de 1991-1992, para que nos ayudara a entender, aquí hay mucha gente entre empresarios, entre representantes de gobierno. ¿Cómo se organiza una negociación de estas características y para qué sirvió esta primera jornada? Esta es la entrevista. Sí, así es. Mira, los países empiezan por lo general estableciendo sus objetivos ofensivos y defensivos. Ofensivos no es que quieran ofender a alguien, aunque a veces hacían del clima, sino ofensivo quiere decir lo que tú quieres para acceder a otro mercado y defensivo lo que tú quieres proteger en tu mercado, lo que tú te quieres reservar. Y por lo general eso queda claro al inicio. Y después se intercambian textos, es decir, no se están negociando sobre páginas con un par de renglones o bullets o ideas abstractas, sino los países ya proponen lenguaje legal de cómo se vería un nuevo Telecán, capítulo por capítulo. Entonces hay intercambio de capítulos y en la negociación se trata de consolidarlos para que haya un solo texto. Y los desacuerdos se anotan entre corchetes. Entonces, consolidación de textos, desacuerdos se ponen entre corchetes y el resto de la negociación tiene que ver con quitar corchetes. Se queda tu preferencia, mi preferencia, o nos ponemos de acuerdo y hay una distinta interpretación. Y ahora agrégale que están los cuartos de junto, este grupo de asesores y representantes de distintos sectores de 3 países. ¿Cómo opera? Los negociadores solo están con los negociadores, pero hay varias pistas. Hay negociaciones trilaterales, México, Estados Unidos y Canadá, pero hay algunos temas que son bilaterales. Por ejemplo, en el sector agrícola, los acuerdos son bilaterales, no hay un acuerdo agrícola trilateral. Entonces, algunos asuntos se manejan de manera bilateral y otros se manejan de manera trilateral solo entre negociadores. Adicionalmente, tú tienes a representantes del sector privado en cuartos que están cercanos a donde se está negociando, de tal suerte que si los negociadores llegan a un impasse o tienen que aventurar alguna propuesta o incluso tienen alguna duda muy técnica de un sector en particular, ellos pueden salir, consultan con su empresariado, se resuelve el tema y regresan a la negociación. Es un proceso muy dinámico, interactivo. Y esos corchetes se van modificando en función de lo que también le consulten a estos asesores. Se va depurando el texto. Así es. Ajá. ¿Es igual entonces a lo que tú viviste en el 91? ¿Es más complicado? ¿Cómo lo estás viendo? ¿O será más transparente incluso? Mira, yo diría que es distinto, porque antes el único antecedente era un acuerdo de libre comercio Canadá-Estados Unidos, que son 2 países desarrollados. Cuando llega a México es algo totalmente novedoso de un país en vías de desarrollo suscribiendo un acuerdo de este tipo. Entonces, en realidad era muy, muy novedoso, más se tenía que negociar todas las reglas de origen. Si quieres, ahorita te digo qué es eso, con qué se come eso. Sí. Y cómo se iban a bajar los aranceles. O sea, porque si bien llegan a 0, no es lo mismo que lleguen a 0 el día 1 a que lleguen en 5 o 10 o 15 años. Entonces, todo eso se estaba negociando. Hoy es una modernización del Telecán, aunque se le llame renegociación, porque no están abiertas las negociaciones a de nuevo ver qué pasa con los aranceles. Es distinto. Entonces es mejor decir modernización del Telecán. Para cerrar, ¿cuál es la medida de éxito para un país
¿Cuándo un país gana y un país pierde siendo tan compleja y tan técnica esto? ¿Cómo lo podemos nosotros percibir? Mira, yo creo que el tema del comercio no hay que verlo como el fútbol, aunque a veces en Estados Unidos así se le ve, de que un gol a favor del Tri es bueno y uno que mete Estados Unidos es malo. No, el tema del comercio no es de lo que gana uno lo pierde el otro. Todos pueden ganar y entre más cooperen, de mayor tamaño es la ganancia potencial. Ese es el tema del comercio. A veces hay peleas por cómo se dividen las ganancias, no cómo se generan las ganancias. Yo creo que un país debe tener claros cuáles son sus objetivos ofensivos, qué quieren de acceso a mercado, sus objetivos defensivos, qué es lo que por alguna razón política, económica o social quieren dejar fuera del acuerdo, y luego ver si la negociación final satisface esos objetivos y además si la negociación final tiene sentido en su conjunto, es decir, porque todos los temas se interconectan, si va a funcionar como un ente, no nada más que se le vea parte por parte. ¿Funciona el TLC, sí o no? Los tiempos se espera que terminen en diciembre y luego vendría la notificación del presidente a los congresos, entendería yo, ¿no? Es decir, Canadá tiene un parlamento, es más fácil en un régimen parlamentario el proceso de ratificación. México, Estados Unidos tienen un sistema presidencial. En el caso de México, solo el Senado tiene voz en este tema, que es un tratado internacional. En el caso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado tendrían que ratificar, y eso va a ser todo un proceso muy complejo una vez que se llegue a un resultado entre los negociadores. Son como dos fases. Primero, asegurar que se llegue un resultado y luego hay que venderlo al Congreso en Estados Unidos, más en Canadá y en México. Ustedes lograron en 14 meses la negociación. ¿Ves demasiado ambicioso esto para cerrar? No lo veo demasiado ambicioso. Yo creo que los principales problemas son de decisiones políticas, no de asuntos técnicos que no se puedan resolver. Bueno, pues le agradezco al presidente de la Coparmex en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, que finalmente nos conozcamos así en persona acá en Washington en el día 1 de 5 jornadas de renegociación comercial. ¿Cómo estás, Gustavo? Gabriela, qué gusto conocerte, qué gusto saludarte. Igualmente. A ver, empecemos por lo que escuchamos esta mañana. Canadá y México hablando en un tono más positivo y conciliador sobre lo que puede ser esta renegociación, y el representante comercial estadounidense diciendo nuestro déficit que con México es un problema. Incluso recomendar revisar periódicamente cómo va ese déficit, y hasta en el tema de las reglas de origen, el contenido que puede tener un producto, contenido regional, también revisarse, y mencionó autopartes. Eso dijo. ¿Qué piensas? Pienso que tenemos que hacer lo necesario para convencer a todas las partes involucradas, a todos los negociadores, que el Tratado de Libre Comercio es beneficioso para los tres países. No tenemos ninguna duda de que sí ha sido, y desde luego sí nos ha sorprendido esta expresión del representante comercial de Estados Unidos, que habla no del contenido regional, sino del contenido nacional. Esto es algo insólito. Normalmente las negociaciones internacionales, cuando hay más de dos países involucrados, se habla de regiones, de tal manera que esta innovación que se está poniendo en la mesa, pensamos que es algo que difícilmente pudiera ser aceptable, dado que aquí estamos buscando un acuerdo regional. Ese es el tema que yo he preguntado a varios analistas. ¿Crees tú que hay que recordarle a Estados Unidos que la apuesta debe ser regional, o la tiene clara y simplemente reiteran una posición de negociación? Aunque el representante comercial trabajó en los tiempos de Reagan y es la misma postura de hace unos años. Esto no es nuevo. Mira, si bien es cierto que hoy en su mensaje inaugural el representante comercial de Estados Unidos ha utilizado algunos tonos duros, algunas expresiones, diría yo, desafortunadas, contrarias al libre comercio, me parece que en todo el ecosistema, en las empresas, en los stakeholders del libre comercio, hay la convicción de que tenemos que lograr que este acuerdo siga adelante, y lo tenemos sí que mejorar, pero reconociendo que es beneficioso para todos. Me parece que solamente responsabilizar al TLC de la situación del déficit comercial de Estados Unidos, o responsabilizarlo de la pérdida de empleos, dista mucho de la realidad. ¿Qué van a hacer con este pedido que es polémico? Salarios. ¿Cómo van a poder ustedes mejorar salarios? No se puede por recomendación aumentar salarios. Es un poco ficticio pensar en comparar los $7.25 la hora, que es el salario mínimo federal, porque hay salarios más altos en distintos estados, y compararlo con $4.45 el día en México. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a ofrecer? Mira, desde antes de que iniciara la negociación,
México esté en una dinámica de mejorar su nivel salarial. Déjame decirte que en diciembre del año pasado tuvimos un acuerdo obreros, trabajadores y gobierno que fue el aumento más importante de los últimos 20 años. Desde luego, estamos lejanos todavía de los salarios de Estados Unidos o Canadá, pero la ruta, la aceleración que traemos creo que es muy importante. Pero imagínate que yo soy parte de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos y ese es el punto que yo defiendo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dirías? Desde que se negoció NAFTA, no solamente en la parte salarial, en toda la negociación siempre se reconoció que hay asimetrías entre los países. No podemos partir de una negociación que seamos iguales absolutamente en todo y hay que reconocer las condiciones sociales y salariales de nuestros tres países son evidentemente distintos. Esto pasa en este Tratado de Libre Comercio, pasa en la Unión Europea, pasa en el mundo entero. Así es que tenemos que partir de una realidad, claro, buscando cómo convergemos en plazos razonables, pero no puede ser un acuerdo de un día para otro. Entonces todavía no está claro la postura que viene a ofrecer a México, solamente venir a convencer que eso no es realizable. ¿Esa es la postura? Nosotros estamos en el país en una dinámica interna de mejorar nuestro nivel salarial. No hemos escuchado en esta parte concreta una postura del gobierno norteamericano. Creo que había que escuchar con precisión cuál es el planteamiento y hacer un entendimiento claro de qué es lo que estamos haciendo en el país. He hablado con varios de los empresarios que integran este cuarto de junto, los asesores en distintos temas o áreas de la actividad económica de México, y muchos de hecho me están comentando dos puntos interesantes: que haya senadores mexicanos en esta primera jornada representando las tres principales fuerzas políticas. Les parece extraño y no saben si la lectura es político-electoral o algo más. ¿Qué piensas tú? Justo vengo ahorita de la reunión con los senadores. Nos acabamos de reunir con un grupo cercano a 12 senadores y efectivamente están representados todas las fuerzas políticas. No es usual encontrarlos hablando de esta manera. Creo que los senadores mexicanos se han puesto la camiseta nacional para decirlo así. O la electoral. Yo creo que están conscientes de que ese es un tema de país, que de hecho fue uno de los temas que se habló claramente en la mesa donde estuvimos hace un rato, que más allá de las diferencias que tienen razonables, entendibles, una dinámica político-electoral, esto es un tema que le conviene al país en su conjunto. Y el tema de la corrupción, que esté aquí la titular de la Secretaría de la Función Pública, el tema de la corrupción fue mencionado por el representante comercial. Lo más breve que puedas. Nosotros celebramos el que sea un tema que esté abordándose en el TLC. Hace 20 años la corrupción, la integridad no era una prioridad en los países, hoy lo es para empresas y para países. Pues vamos a ver si eso también ayuda a los efectos de todo lo que ustedes piden para reducir la corrupción en México. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gabriela. Nos vamos a ver varias veces. Exactamente, nos vamos a ver varias veces. Gustavo de Hoy es el presidente de la Coparmex hablándonos de este tema importante acá ahora en Washington. Valoramos el inicio de estas negociaciones del NAFTA con Andrea Sosa, periodista de la agencia alemana de prensa dpa en Ciudad de México. Andrea, difícil arranque en Washington. ¿Qué es lo que defiende cada parte? Fue un difícil arranque porque ya cada parte de entrada mostró que no está de acuerdo. Canadá y México, por un lado, quieren modernizar el acuerdo, construir sobre lo que ya hay, y Estados Unidos dice hay que modernizarlo, sí, pero hay que cambiar sustancialmente cosas que nos están afectando. Y lo que a ellos no les gusta es el déficit con México y una serie de cuestiones como el mecanismo de resolución de controversias, las reglas de origen. Entonces las posturas están distintas. Para México y Canadá, modernizar; para Estados Unidos, modernizar, pero cambiar, porque ha habido partes que consideran un fracaso. Andrea, ¿qué tan factible es que Estados Unidos se retire del NAFTA, tal y como lo ha advertido Donald Trump, si no logra sus objetivos? Es posible, es algo que está ahí sobre la mesa, puede ocurrir. El propio Donald Trump dijo que estaba decidido a retirarse del NAFTA en 2 o 3 días, dijo en un momento, pero que le iba a dar una oportunidad a las negociaciones. Lo puede hacer. Él lo único que tiene que hacer es informar a sus contrapartes y después de esos 6 meses se puede ir sin pedirle permiso al Congreso ni nada. Ahora, él mismo dijo que reconocía que una decisión de ese tipo iba a ser un shock para el sistema. Entonces, aunque ese riesgo está, también hay cierto optimismo de que finalmente todo el mundo va a preferir preservar lo que tiene haciéndole modificaciones. Pero la situación está ahí como una posibilidad. Andrea Sosa, periodista de la agencia dpa en Ciudad de México, gracias por estas informaciones.
Estados Unidos responde a Trump, del expresidente Obama al jugador de la NBA con los Cleveland, LeBron James. Parte de un debate nacional a las declaraciones de Trump asegurando que él veía culpa en los dos lados, en los racistas y en los que se manifiestan contra el racismo. El expresidente Barack Obama recordó el domingo que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su religión. El jugador de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, explicó en un acto de su fundación: la única manera de mejorar nuestra sociedad y de ser mejores personas es el amor. Y esa es la única forma en la que vamos a ser capaces de conquistar algo todos juntos. Esto no va del tipo autodenominado presidente de los Estados Unidos o lo que sea. Esto va de nosotros. Se trata de que nos miremos al espejo desde niños hasta hacernos adultos, de todos mirándonos al espejo y diciendo ¿qué podemos hacer mejor para ayudar a cambiar? Este martes, manifestantes anti-Trump se concentraron ante su edificio en Chicago y en otras ciudades estadounidenses en lo que ya es la vuelta a un debate nacional sobre la defensa de los derechos civiles conquistados en los años 60. Donald Trump se desdice y vuelve a la equidistancia sobre lo ocurrido en Charlottesville, Virginia, el pasado fin de semana. Después de haber condenado a los grupos neonazis, el presidente estadounidense ha defendido ahora en un encuentro con periodistas que en las filas de los racistas no todos eran supremacistas blancos. He visto las imágenes del incidente con mucha atención, mucho más que vosotros. Hay un grupo en un lado con mala gente y otro con personas también muy violentas. Ya he condenado a los neonazis, he condenado a muchos grupos, pero no toda esa gente eran neonazis, créanme. No toda esa gente eran supremacistas blancos, ni mucho menos. Trump también ha hecho alusión a los derribos o retiradas de estatuas de personajes confederados que desde el domingo se suceden en Estados Unidos en protesta por las concentraciones racistas de Virginia. ¿Tenía esclavos George Washington? ¿Perderá George Washington su estatus? Vamos también a retirar su estatua, la estatua de George Washington. ¿Y qué pasa con Thomas Jefferson? ¿Qué opinan de él? ¿Les gusta? Vamos a quitar su estatua porque era un gran propietario de esclavos. El requiebro de Trump ha sido agradecido por el antiguo dirigente del Ku Klux Klan, que se refiere a los manifestantes antirracistas como terroristas. Desde las filas demócratas, el líder del Senado, Chuck Schumer, ha recordado a Trump que un presidente está para unir a una nación, no para dividirla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó el martes un sorpresivo viaje a Cuba. Allí rindió tributo ante la tumba del fallecido líder Fidel Castro en el aniversario 91 de su nacimiento, que se cumplió el domingo. Estuvo acompañado por su esposa Cilia Flores, el presidente cubano Raúl Castro y el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. Venezuela es el mayor aliado político y económico de Cuba, que ha apoyado fervientemente a Maduro mientras atraviesa una severa crisis en su país. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, mantuvo un encuentro con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el canciller Heraldo Muñoz y otras autoridades gubernamentales en representación del mandatario estadounidense Donald Trump. Tras la reunión, Pence se refirió a la situación de Venezuela y aseguró que la región percibe la tiranía y la tragedia en Venezuela, donde la gente sufre y muere. Por eso afirma, su país no permanecerá como observador. The once free people of Venezuela are being forced to endure that fate by the brutality of the Maduro regime. El pueblo una vez libre de Venezuela ahora está teniendo que soportar la tiranía de Maduro y Estados Unidos no va a permanecer como observador mientras Venezuela se convierte en dictadura. Pence aprovechó para hacer un llamado a los países latinoamericanos a actuar en conjunto. As President Trump has said just a few days ago, the United States has many options for Venezuela. Como dijo el presidente Trump, Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela, pero el presidente también confía en que trabajando con nuestros aliados en toda América Latina, podemos llegar a una solución pacífica a la crisis que actualmente atraviesa Venezuela. Asimismo, el vicepresidente de Estados Unidos agradeció a Chile su condena generalizada al régimen norcoreano y los esfuerzos realizados por el país austral para promover la paz en el resto del mundo. Haciendo el ingreso oficial. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió el miércoles en Santiago romper lazos diplomáticos con Corea del Norte para acabar con el programa nuclear del régimen de Kim Jong-un. Estados Unidos otorga gran importancia al continuo aislamiento diplomático del régimen de Kim.
Instamos encarecidamente a Chile, Brasil, México y Perú a romper los lazos diplomáticos y comerciales con Corea del Norte. Pence dijo en una conferencia conjunta con la presidenta chilena Michelle Bachelet que apreciaría que Chile clasificara los vinos como un bien de lujo para aumentar su valor y que Corea del Norte no pueda conseguirlos para convertirlos en efectivo. Bachelet no se refirió al pedido de Pence, pero expresó su preocupación por la continuidad del programa de armas nucleares norcoreano, así como por la crisis en Venezuela. Yo quiero ser muy clara, Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia. Pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. En el caso de las sanciones, apoyaremos las que sean adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pence reiteró la necesidad de presionar al gobierno venezolano para restaurar la democracia y dijo que hay muchas opciones para Venezuela al suavizar la declaración del presidente Donald Trump, que dijo la semana pasada que existe la posibilidad de una intervención militar al país petrolero. Fuego de artillería en Hokkaido. Unos 300 militares japoneses y estadounidenses han utilizado fuego real en el norte de Japón en un clima de máxima tensión con Corea del Norte. Pyongyang sigue de cerca los ejercicios militares que arrancaron hace una semana y que movilizan a unos 3.500 uniformados. La alianza entre Japón y Estados Unidos es extremadamente importante para la estabilidad de la región. Cuanto mejores seamos, mejor nos podremos comunicar con nuestros aliados y habrá una mayor estabilidad. Corea del Norte recela de los ejercicios de Estados Unidos con Corea del Sur o Japón al considerar los ensayos para invadir su territorio. El despliegue militar concluirá el 28 de agosto. Mientras Corea del Norte decide suspender por el momento sus planes de atacar la isla de Guam, donde se encuentra una importante base militar estadounidense, Estados Unidos y China, el último aliado del régimen Juche en la región, han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. Temas como las ambiciones de Pekín por la soberanía de los territorios del Mar de China y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán han aumentado la tirantez entre estas dos grandes potencias, condenadas a entenderse para evitar un conflicto en la península de Corea. Creemos que en esta situación todas las partes deben ejercer contención, tomar decisiones correctas y responsables para la gente de cada uno de los países y de la región, para relajar la tensión y solucionar pacíficamente el tema de la península de Corea. Tanto altos cargos estadounidenses como mandatarios de aliados de Washington, como el primer ministro de Corea del Sur, han llamado a retomar el diálogo en contraste con las beligerantes palabras de Donald Trump contra Pyongyang. Incluso el líder norcoreano ha llamado a desescalar el conflicto para evitar un enfrentamiento militar. El Producto Interior Bruto de la Unión Europea y la eurozona creció un 0,6% durante el segundo trimestre de 2017 con respecto a los 3 primeros meses de este año, de acuerdo con la segunda estimación publicada por Eurostat, la Oficina de Estadística Comunitaria. Entre enero y marzo, tanto la economía de los 19 países que comparten la moneda única como la de los 28 han registrado un incremento del 0,5%. Si se realiza la comparación interanual, el PIB en el segundo trimestre de 2017 aumentó un 2,2% en el área euro y un 2,3% en el conjunto de la Unión Europea. En España, el Producto Interior Bruto registró una subida del 0,9% desde abril hasta junio, una décima por encima del dato anotado en el trimestre anterior. En términos interanuales, la economía española se incrementó un 3,1% tras el 3% de los primeros 3 meses de este año. Por países, la República Checa, Suecia y Rumanía lideraron el crecimiento trimestral del PIB. La República Checa con un 2,3%, Suecia con un 1,7% y Rumanía con un 1,6%. Por su parte, las principales subidas interanuales se produjeron en Letonia, cuyo crecimiento fue del 4,8%, en la República Checa del 4,5%, y en Polonia con el 4,4%. Londres quiere evitar que tras el Brexit los controles fronterizos se vuelvan a instaurar entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Quieren que sea una línea imaginaria, tal y como establece el acuerdo del Viernes Santo firmado en 1998. Así lo detallan en un documento divulgado este miércoles, todo ello en medio de las críticas de Bruselas, que consideran que las propuestas del Reino Unido en materia aduanera son una fantasía.
Nos gustaría reiterar lo dicho por Michel Barnier. Debemos discutir cómo mantener el actual área común de viaje entre el Reino Unido e Irlanda y proteger en todos sus aspectos el acuerdo del Viernes Santo del que el Reino Unido es co-garante. Es esencial que hablemos políticamente de ello antes de buscar soluciones técnicas, dice esta portavoz de la Unión Europea. Mientras que para Londres la prioridad parece estar encaminada en lograr un buen acuerdo aduanero pensando en las exportaciones de sus empresas, Bruselas incide más en una salida ordenada, resolviendo algunos temas claves como los derechos de los ciudadanos o la factura que pagará Londres por la ruptura. Y analizamos esta nueva postura de Theresa May con nuestro compañero Alberto Fernández en Bruselas. Alberto, ¿cómo percibe Bruselas estas vueltas de May sobre las fronteras entre República de Irlanda e Irlanda del Norte? La imagen de la segunda ronda de negociaciones que tuvo lugar en Bruselas el pasado mes de julio fue sin duda la de la delegación británica llegando a esa mesa de negociaciones con las manos vacías, sin ningún documento, por lo que el mero hecho de que el gobierno británico ya aporte algún tipo de documento oficial para lanzar estas negociaciones ya se ve con algo de optimismo y se ve de forma positiva en la capital comunitaria. Sin embargo, estamos ante un tema, el de esta frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, que es extremadamente delicado, por lo que habrá que ver cómo se pueden acercar esas posturas políticas para dar un visto bueno a una solución definitiva. Recordemos que este es el principal tema para la Unión Europea, al igual que también lo es el derecho de las personas, tanto de los británicos en suelo europeo como de los europeos en suelo británico, además de también esa factura que deberá pagar el Reino Unido como consecuencia de su salida del club comunitario. Pero Alberto, ¿es viable que prospere esta idea de frontera permeable teniendo en cuenta que el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea? Es una idea extremadamente complicada, pero sin duda habrá que trabajar en ella por obligación. Lo que la Unión Europea no quiere de ninguna manera, así lo ha expresado Bruselas en varias ocasiones, es romper los famosos acuerdos del Viernes Santo. No quiere trastocar la actividad de todas aquellas personas, hablamos de unas 30.000 personas que pasan de un lado a otro de la frontera prácticamente cada día. Habrá que ver cómo preservar de una manera el derecho de esos ciudadanos, pero por otra parte también ver cómo debe cambiar esa situación después del Brexit, porque también es cierto que es impensable que no se proteja, que no se refuerce de alguna manera esa frontera una vez que el Reino Unido no haya salido de la Unión Europea. Alberto Fernández en Bruselas, gracias por este análisis. Y hoy se cumplen 5 años del programa que protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados de ser deportados, DACA, aunque sabemos, podría terminar con las políticas antiinmigrantes de la administración Trump. La acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, se puso en marcha en 2012 en el gobierno de Barack Obama y ha beneficiado a cerca de 800,000 personas allá en Estados Unidos. 10 fiscales generales estatales le han dado un ultimátum al gobierno de Trump para que regule DACA el próximo 5 de septiembre o de lo contrario lo llevarán a la corte. DACA está bajo grave amenaza. Hoy, en el 5º aniversario de DACA, este programa que inició la administración de Obama y que podría llegar a su fin, como ya le decía, pues hubo protestas en distintas ciudades de Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, también hubo en Nuevo México, y esto es parte de lo que ahí ocurrió. Líder de casa, soy una dreamer, soy una soñadora, soy madre, hermana, amiga, hija y servidora en mi comunidad. Vine de Ecuador a la edad de 14 años. Vivo por los últimos 13 años en Baltimore, Maryland. En el 2012, con el esfuerzo de muchos de ustedes, de la nación entera, logramos algo. Y ese algo es el DACA, y por eso luchamos ahora. Gracias al DACA, más de 800,000 soñadores lograron una oportunidad nueva. Pero triste a la vez, porque mis padres, mis amigos, mi familia no pudieron beneficiarse del DACA y hoy en día seguimos luchando por eso. Odebrecht, la caja de Pandora de corrupción más importante de los últimos años, se abrió en 2014 cuando el juez brasileño Sergio Moro y un equipo de fiscales iniciaron una investigación por corrupción en la empresa Petrobras, donde detectaron sobornos y lavado de dinero por parte de compañías constructoras a cambio de licitaciones.
El escándalo provocó un terremoto político en Brasil que descabezó el legado de Luis Inácio Lula da Silva, derivó de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y ha puesto en jaque al actual presidente Michel Temer. Pero ahí no paró el asunto. En diciembre de 2016, Odebrecht, considerada la constructora más grande de América Latina, se declaró culpable de haber sobornado con $439 millones a partidos políticos y funcionarios extranjeros, así como a sus representantes en al menos 12 naciones de 3 continentes. Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Entre los presuntamente involucrados se menciona funcionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, que habrían recibido $98 millones en sobornos. En Argentina, el presidente Mauricio Macri y ex colaboradores de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner habrían también otorgado licitaciones a Odebrecht a cambio de $35 millones. También han sido señalados el expresidente Álvaro Uribe de Colombia y su sucesor Juan Manuel Santos, así como el presidente de Ecuador Rafael Correa y el expresidente de Perú Ollanta Humala, quien recientemente fue encarcelado por este caso. De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Odebrecht creó un departamento de operaciones estructuradas que se dedicaba exclusivamente a distribuir los sobornos depositándolos en las cuentas bancarias de los funcionarios en paraísos fiscales a través de 2 softwares distintos. Milenio Noticias.